Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de seguir estudiando esta serie de lecciones titulada Creciendo en nuestra relación con Dios. Es una serie de lecciones para mí que he visto muy interesante y esta semana vamos a ver una lección que es bastante, bastante útil. Si usted se está examinando a sí mismo, es una herramienta muy útil saber estos temas, pero antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú nos cuidas, porque nos proteges, Señor. Gracias por el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque tú nos corriges, nos enseñas, nos guías, nos cuida, nos protege, Señor, porque eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amigo. Señor, te pedimos en forma muy especial que tú bendiga a cada persona que nos ve, que tu santa presencia sea con cada uno de ustedes, de ellos, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, la del Espíritu Santo, Señor, y que también puedan mover su corazón, Señor, sus corazones puedan ser impactados por las cosas que tú quieres decirnos esta semana, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, pon palabra en mi boca y que no sean mis palabras siempre las tuyas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta lección ya vamos por la lección número 3. Y estos temas para mí son muy interesantes. Orgullo versus humildad. Esta es otra de mis deseos cumplidos. A mí me encanta que se hable de estos temas, aunque para muchos es un poco engorroso eh, o molesto, no sé. A mí estos temas me son fascinantes. El orgullo que se enaltece, el que se enaltece es el versículo de memoria, es muy conocido. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:4. ¿Sabe que el orgulloso no sabe qué es orgulloso? Es más, el orgulloso cree que es humilde, se jacta de su humildad, se siente orgulloso de su humildad. Y es, perdón, por eso es, ese es uno de los grandes peligros que tiene el orgullo, que no permite ver sus defectos. O si lo ve, le pasa la mano. Y sí, o sea, es, está bien atento a los defectos de los demás, pero los suyos le es muy difícil verlo, porque el orgullo ciega a la persona. Por eso quizás es de todos los pecados, no es que Dios tenga un pecado, no quiero ser malinterpretada, no es que haya un pecado peor que otro, pero el asunto del orgullo es que el orgullo no reconoce, el orgulloso no reconoce su condición. Y aquí nos dice, esta lección es bastante incisiva, según yo, porque dice, todos hemos conocido a personas sumamente orgullosas. Esto es una declaración de doble filo y convencida de que nunca se equivocan, o tal vez conozca a alguien que quiere tener el control, que nunca está abierto a la instrucción, a la crítica constructiva, o sea, la crítica constructiva ofensiva. Alguien o que siempre, o sea, siempre o todo le ofende. O alguien que parece estar constantemente en conflicto o que es un especialista en menospreciar o despreciar a los demás, porque, y cuando uno lee eso, ah, sí, fulano, pero nunca piensa que uno puede ser así. Y ese es el orgullo. El orgullo no permite ver el defecto en uno mismo, sino que él lo ve en la otra persona. Ese es el problema del orgullo. Podemos pensar inmediatamente en otro, pero la pregunta es, ¿eres así? ¿Tú eres así?
Nos engañamos al señalar a otro, ese es el engaño, el peligro del orgullo. Eh, y al negarnos reconocer el orgullo que existe en nuestra propia vida. Todos hemos luchado de alguna manera con el orgullo, de una manera u otra. Todos hemos creído que somos mejores que los rodea o mejor en algún aspecto. Esto viene de la constante comparación. Cuando una persona se ve comparando con los demás, por lo general, hay uno que está mejor y hay uno que está peor. Eso es producto de la comparación. No tiene que ser así, pero si uno se compara, eso va a ocurrir. Alguien dijo en cierta ocasión que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos porque no sabemos que ya lo somos. Pues fuimos creados por Dios porque Cristo murió por nosotros. Esa es una de las tantas definiciones que tiene el orgullo. Esta semana vamos a explorar el impacto que el orgullo puede tener en nuestra relación con Dios y con los demás y veamos que enseña la Biblia acerca de la humildad en nuestras relaciones con los demás y por supuesto en nuestra relación con Dios. Mire, el orgullo es el responsable de todos los problemas que hay en este mundo, de las enemistades, de los celos, de todo. El orgullo es el responsable. Fue por orgullo que Lucifer se convirtió en diablo. Eso lo dice Luis, C.S. Lewis. La opresiva garras del orgullo. La palabra orgullo quizás lo hace pensar en un político, en una persona que camina así como que así bien engrandecida, que es arrogante, una persona, por lo general a veces se piensa que es una persona que es rica y que es famosa, que anda como un pavo real pavoneándose, pero a veces no se ven así. El orgullo consiste en considerarse más importante o mejor que los demás o considerarse menos. Eso es orgullo también, te estás comparando. Y es un sentimiento en que no se puede ni se debe confiar. El orgullo comenzó en el Lucifer. Es un misterio cómo un ser perfecto en una esfera perfecta pudo albergar un sentimiento como ese. Eh, y eso fue lo que dio origen al gran conflicto cósmico. Eh, Así que nuestro mundo ha luchado contra las consecuencias del pecado desde que Satanás sembró la duda en la mente de Adán y Eva y lo tentó con amargura. Vamos a ver tres puntos principales que enseña este pasaje acerca del orgullo y el amor al mundo. Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que en el mundo. Si alguno ama al mundo del Padre, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no procede del mundo, no procede del Padre, sino el mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. O sea, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y su deseo pasan, en cambio el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo viene del enemigo, ese es el padre de todos esos sentimientos. Eh, ¿Puede el orgullo ser positivo? Tal vez. Bueno, cuando aquí se habla del orgullo positivo, es una satisfacción, eh, porque el orgullo es un sentimiento de superioridad, el orgullo viene de la comparación con el otro, el orgullo
Eh, es también el complejo de inferioridad, o sea, porque el complejo de inferioridad o sea, vuelve a compararse, es un deseo de superioridad. Entonces, cuando la palabra orgullo tiene una contexto positivo, realmente lo que una persona siente es un gran sentido de satisfacción. Yo estoy satisfecho con esto, yo estoy satisfecho con lo que he logrado, yo estoy satisfecho con lo que tú has hecho. Eso es realmente cuando se usa esa palabra orgullo, que es positivamente. Por ejemplo, cuando hablamos de los logros de una persona o en el contexto de una profunda satisfacción por algo que alguien ha hecho, estoy orgulloso de mí, de ti. Mm, yo he cambiado ese tema, esa manera de hablar. O sea, yo trato de decir, me gusta lo que has hecho o estoy satisfecha con lo que has hecho. Es importante entender que la búsqueda de la excelencia y de reconocimiento, así como el aprecio por los dones, las habilidades que Dios ha concedido, no es necesariamente orgullo malsano, pero puede haber una línea muy fina en esas cosas, porque si lo que tú has logrado te hace creer que eres mejor que los demás, aún sea cosas que son buenas, es lo que te haga sentir. Si una persona se cree mejor que otro porque ha logrado algo o se cree que es mejor que otro porque ha hecho otra cosa, entonces ahí hay un problema de orgullo, porque una persona se puede sentir orgullosa aún por hacer cosas a los demás, y entonces ahí se murió lo que hizo. Eh, Y en el reconocimiento, si es la búsqueda de un reconocimiento, si lo que tú haces es por buscar reconocimiento, y fíjense qué bueno reconocer, es sano, uno reconocer a la otra persona, eh, no importa qué haga la otra persona con ese reconocimiento, ya es su responsabilidad, pero una persona que haga la cosa constantemente en búsqueda de reconocimiento, eso no es muy bueno, ¿no? Buscar la excelencia, todo deberíamos buscar la excelencia, pero no ser, deberíamos ser flexibles porque nosotros, los humanos, cometemos errores. No ser perfeccionista, pero sí tratar de siempre hacer lo mejor posible. Em, Jesús reconocía a las personas, mujer, grande es tu fe. Al hombre le decía, no he visto una fe más grande que este hombre. O sea, bien hecho, siervo fiel, va a reconocer a las personas que hayan actuado bien. O sea, que el reconocimiento más bien es una práctica sana. El problema es que una persona esté constantemente en búsqueda de reconocimiento, porque la persona busca reconocimiento constantemente porque tiene un vacío existencial, tiene una necesidad que necesita, valga la redundancia, suplirla con otra persona. Entonces se vuelve como esclavo de eso. Yo hago algo para que me reconozcan, para que me hagan sentir bien. Y entonces pierde el sentido de lo que se hace realmente, pero en forma sana, en forma equilibrada. También hay personas que usan el reconocimiento o sea, reconocen esa persona que tienen esa necesidad de reconocimiento y lo usan para manipular al otro. Eso se da. Eh, si yo quiero conseguir algo de ti, te digo, ah, mira, qué bien, qué sé yo, lo hace solamente con la intención de conseguir algo de la otra persona. No sé si me doy a entender. Em, Según las escrituras, hay una historia, una fábula de un pájaro que tenía unas plumas muy bonitas y entonces había otro animal que le decía que las plumas se lo quería comer el animal y se dio cuenta que el animal le gustaba que le elogiaran su plumaje
y entonces él elogiaba los plumajes y el pájaro se ponía, uy, estrecho y lo que él estaba buscando era que el pájaro se descuidara y para comérselo. Creo que ahí se entiende lo que estoy queriendo decir. Eh, Según las escrituras, existe un tipo adecuado de amor propio. Fíjense, el amor propio no es orgullo, el amor propio es contrario al orgullo. El amor propio bien definido tiene que ver más con la humildad que con el orgullo, porque me explico. La humildad, hay muchas definiciones de la humildad, pero una de las definiciones de la humildad es que eh, uno es reconocer, es ser sincero con uno mismo y reconocer cuáles son sus virtudes, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Esa es, esa es una de las definiciones. Ahora, cuando yo reconozco mi fortaleza o con la fortaleza yo voy a estar bien, pero con las debilidades, con esas cosas que todavía yo necesito trabajar. Puede ser que yo me autorrechace por esas debilidades. El amor propio te ayuda a reconocer esas fortalezas y esas debilidades y amarte a pesar de que hay cosas en ti que deben ser trabajadas. No sé si me explico, pero el amor propio es aceptarse tal como uno es. Y cuando uno tiene amor propio puede amar a los demás y no verlo ni menos, ni más, ni menospreciarlo, ni valorarlo por lo que tienen o por lo que han alcanzado, sino valorarlo porque son hijos de Dios, porque tú lo haces contigo, tú das a los demás lo que mismo te da a ti. En el mandato de Jesús, él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el punto de partida soy yo. Yo trato a otros como me trato yo. Si yo me cuido, si yo me trato bien, si yo eh, tolero algunas cosas que pueden ser tolerantes, o si yo no, ¿cómo le digo? Si hay cosas que para cuidarme a mí yo no voy a tolerar de la otra persona, eso también está bien, porque está poniendo límites. eh, y eso es parte de cuidarse. Eso va a decir que tú no le vas a hacer a otro cosas que no están bien, no le hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Eso es parte del amor propio, es un amor altruista, o sea, benefactor, generoso. No es un amor egoísta como el que nosotros producimos como seres humanos, que es egoísta y orgulloso. Las aspiraciones personales con miras al servicio a Dios y al prójimo tampoco deben considerarse como formas represibles de orgullo. Depende si para lograr esas aspiraciones, ¿qué tú haces para lograr esas aspiraciones? Hay personas que por el servicio supuestamente han hecho cosas que son no están bien. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso, de personas que han hecho cosas muy no buenas para lograr su objetivo de servicio o para mantener el servicio. Y cuando yo digo de servicio, o sea, un rey es el siervo de sus servidores. En el caso de Saúl, Saúl comenzó a perseguir a David por seguir, eh, por seguir en la posición que se suponía que era una posición de servicio. Y quiso matar a David para mantener esa posición. Así que eh, no todo lo bueno puede ser bueno. Y el orgullo consiste en no tributar a Dios la gloria por lo que se hace, por lo que Él hace en nuestra vida. Cuando nosotros creemos que lo que hemos hecho es por nosotros mismos, no le damos la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios no es decir, yo le doy la gloria a Dios. Es que eso sea parte de mí, lo demuestre en mis actuaciones. Eso es lo que pasa porque nosotros aprendemos a decir, a repetir frases, vuelvo y digo, como un loro, porque lo hemos escuchado por ahí, pero no es la realidad.
Y uno se puede engañar a uno puede engañar a los demás, a uno mismo, pero a Dios no. Debemos tener cuidado de recordar que nuestras posiciones, habilidades y logros no determinan el valor de nuestra vida ni el valor de los demás. Cuando uno sabe como persona que mi valor, y ahí viene el amor propio, que mi valor no consiste ni en lo que yo tengo, sea material, sea algún logro en otra índole intelectual, sea quizás las personas que están a mi lado, eso no es lo que me da el valor. La persona que yo conozco a fulano y eso me da cierto valor, o yo tengo tal persona a mi lado y eso me da cierto valor. Lo que da el valor a una persona es que es un hijo de Dios. En eso consiste en valor. Incluso aquello que nos tienta a caer en el orgullo proviene de Él. O sea, cuando nosotros reconocemos que nuestro logro también provienen de Él, pero no nos da valor como persona, así mismo vamos a tratar a aquellas personas no por lo que tienen, sino por lo que son como seres humanos. ¿Hasta qué punto eres orgulloso? ¿Cómo puede tu orgullo afectar tu relación con Dios? Muchísimo. El orgullo, vuelvo y digo, eh, el orgullo es un velo que tapa a Dios, porque solamente te ves a ti. Y la relación con los demás se pueden tener relaciones superficiales, relaciones, digo yo, media extraña, o sea, no es que no se dejen relacionar, porque hay personas que saben jugar unos juegos y se relacionan como que el juego de la defensiva y cosas así, aprenden como una danza media extraña y se llevan bien. Eh, pero honestamente una relación honesta, el orgullo no lo permite. El orgullo mata todo lo bueno que hay en nosotros. Conócete a ti mismo. Mira, esto es fundamental. Esto es uno de mis temas. Conócete. ¿Quién eres tú? No, yo soy fulano, yo tengo tal título, no, eso no es. Eso no eres tú. ¿Quién eres tú como ser humano? ¿Quién eres tú como persona? Dos hombres asisten a la iglesia a orar. Esta es una de las de mis parábolas favoritas. Y cuando se habla de orgullo, del orgullo religioso, esta es la parábola que esta es. Eh, dos personas, dos hombres asisten a la iglesia a orar. Fíjense que los dos fueron a la iglesia, los dos eran religiosos, los dos oraban. Uno de ellos era un dirigente respetado, o sea, no era cualquier persona, era un dirigente que se ubique en la entrada antes que comience el culto religioso para que los demás asistentes puedan verlo. Mire, estar en la entrada de un templo no tiene nada, o sea, no vamos a mezclar la leche con la magnesia. No es el hecho de que esté parado enfrente del templo. Hay personas que se paran frente del templo a saludar, a darle la bienvenida al que llegue. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que esta persona ora en voz alta, dando a gracia a Dios por su propia bondad. El hecho no es orar en voz alta, porque en la iglesia se ora en voz alta, o sea, cuando uno ora para toda la población, para toda la congregación. El asunto es que se alaba a sí mismo. El otro hombre, un marginado de la sociedad, tiene los ojos empañados por las lágrimas debido a la carga de su propio pecado y se postra en un rincón del templo mientras susurra con desesperación: Señor, ten piedad de mí porque yo soy pecador. Em, Esto está en Lucas 18 9 al 14. Estoy en Juan. Pero esa es la parábola. El parábola eso es el parábola, y a mí me da mucha risa porque la parábola del publicano, del fariseo al publicano.
Les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie y no era el hecho que estuviera orando de pie, sino en el lugar donde estaba. O sea, si oraba de pie, porque cuando una persona está constricta y humillada de Dios y ante Dios y puede, se va a arrodillar. Si anda por ahí, no, pero si está de rodillas ante Dios, debe arrodillarse. Dios te doy gracia que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Sabe que aquí está el orgullo, se está comparando con los demás. Se está comparando con los demás. Y no es que se está comparando con los demás, porque mira, hay un Enrique Chai escribió un libro que se llama A pesar de todo que es linda es la vida, y una de las historias, ahora no la voy a recordar muy bien, pero una de las historias que cuenta ahí, em, recuerdo el poema, yo leí eso, que yo era una niña. Recuerdo el poema que decía mis ojos perfectos cuando hay personas que no lo tienen. O sea, no estaba dando gracias a Dios porque la otra persona tuviera los ojos perfectos y él no, sino que estaba dando la gracia a Dios porque era un privilegio tener los ojos perfectos. Y en la historia de Enrique Chai era una persona, una niña que estaba en un autobús y era muy hermosa. Y ella estaba muy alegre y cuando se bajó del bus la gente se dio cuenta que ella no tenía piernas, me imagino que era. Me parece que era y entonces el poema dice eso, mis ojos perfectos. No sé si estoy eh, entrelazando historias, pero la persona le dio la gracia a Dios, no porque esa persona estuviese así, sino porque se dio cuenta de que era un privilegio estar bien, ese es el punto. Eso es diferente. Cuando uno ve cosas y dice, oye, eh, se da cuenta que tiene el privilegio de hacer algo y claro, siente compasión por esa persona. Eh, Eso es lo que pasa, hay una línea muy fina. Pero este hombre le estaba dando gracias a Dios porque él no era pecador como el otro. El asunto es que si usted hace un examen de conciencia, siempre hay algo que de la cual usted tiene que arrepentirse. Y quizás no es, aquí menciona adulterio, dice aquí que no son ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano, pero él era orgulloso. Ayuno 2 veces a la semana, o sea, él se está justificando a sí mismo. De todo lo que gano, pero el publicano quedó de lejos y no quería alzar sus ojos y se golpeaba diciendo, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. O sea, esa es la verdadera, esa es, ten compasión de mí porque soy pecador. Os digo que descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece a sí mismo será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, nadie puede encontrar justificación si se justifica a sí mismo. Nadie se puede justificar si se justifica a sí mismo. Nos resulta muy sencillo exaltarnos a nosotros mismos, dar a conocer a los demás nuestro logro y cuán buenos somos se convierte a veces en una segunda naturaleza. O sea, no es malo reconocer lo que uno ha hecho, darle la gracia a Dios porque le ha dado el privilegio. Yo digo que es un privilegio, cualquier cosa es un privilegio que Dios ha dado. Pero a veces, de verdad, a veces es puro orgullo. Por eso no marca ninguna diferencia en nuestra reputación a los ojos de Dios. De hecho, contrariamente a lo que podíamos pensar, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús también nos aconseja que ocupemos el lugar
y dejemos el último lugar y dejemos que el anfitrión sea quien nos. Mire, lo mejor del mundo es usted mantener un perfil bajo. Y cuando yo hablo de perfil bajo, yo no estoy hablando de dinero, pero puede ser también. Y que alguien sea el que lo reconozca. O sea, no es malo usted decir, dar a conocer, yo no soy buena para eso, dar a conocer en lo que usted es bueno, pero lo mejor del mundo es usted mantener un perfil bajo y que al final sea alguien que diga, mira, esta persona es así, asá, asá. Eso es lo mejor del mundo. Aunque usted corra el riesgo de que eso nunca pase, porque vivimos en un mundo tan egocéntrico que la persona lo que está pendiente es a mí y a lo que me pueda favorecer a mí, no en ver en los demás. Pero el que está en el cielo, recuerden la historia de José, que José estaba en la cárcel y fue Dios el que movió los hilos para que él fuera reconocido. Sorry, eso es así. No fue una persona así, Dios, no, que el mismo Dios movió los hilos y o sea, pudo mostrar para que él era bueno. No tuvo que él hacer. Se dieron las circunstancias para que eso ocurriera. Aquí dice, Jesús también nos aconseja que ocupemos el último lugar y dejemos que sea el anfitrión. Esa es la historia que eh, déjame leer esta historia. Esta historia es muy buena también. A mí me ha pasado. Esta historia a mí me pasó una vez. Am, a mí me pasó. Lucas 14 me mandaron a sentar adelante. Yo iba atrás y alguien me dijo, no ven, tú te sientas adelante, no voy a decir detalle. Lucas 14, 8 al 10. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que haya otro más distinguido que tú. Cuando venga en el que te convidó a ti, al otro tenga que decirte, da tu lugar a este y entonces empiece con vergüenza a ocupar el otro lugar. Más bien, cuando seas convidado, siéntate en el último lugar y para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrá honra ante los que se sientan contigo a la mesa. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también que el que había convidado, cuando ofrezca una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, para que también ellos te vuelvan a convidar y seas recompensados. O a la persona que tiene cierta influencia o a la persona eh, que tiene cierta fama o a la persona, no. O sea, no es que él no los invite a eso, pero invita también a lo que no puedan devolverte el favor. Y cuando venga el que te convidó al otro, tenga que decir, te da tu lugar a este, entonces empiece con vergüenza a ocupar el último lugar. Más bien, cuando sea convidado, siéntate en el último lugar para cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrán honra ante lo que se sienta contigo en la mesa. Es así. Hay un versículo en Santiago que también dice, ahora no recuerdo si está en esta lección, que, o sea, que una persona llega o sea, como era vestido en la época, que muestra que tiene cierta posición económica, y entonces que lo sientan adelante y el que no lo sientan atrás. Todo eso, todas esas son cosas que se dan en este mundo en que vivimos. Em,
Aquí dice, cuando percibimos y reconocemos que nuestro verdadero estado de pecaminosidad y nuestra desesperada necesidad de Cristo, podemos acercarnos a Él con la certeza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de todo más. O sea, cuando percibimos, o sea, cuando nos damos cuenta con nuestros sentidos que estamos mal, ese es el problema, que no nos percibimos, percibimos a otro. Y reconocemos, reconocer es yo veo, yo interpreto, yo acepto y yo pido perdón, ese es el proceso. Hay una evaluación, hay una percepción, hay un reconocimiento, se pide perdón. Estado de pecaminosidad y nuestra desesperada necesidad de Cristo. Podemos acercarnos a Él con la certeza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Dios no puede eh, justificar al que no se justifica a sí mismo. Aquí hay una cita que la pasé por alto y dice, este reino del revés que enseña Jesús es lo contrario de lo que esperamos. Cristo, mire, a ver, pensamos como seres humanos que Dios va a salvar al que se cree justo. No, Dios, Cristo solo puede salvar a quien reconoce que es pecador. Es contrario. El ser humano piensa que si se cree justo, Dios lo va a salvar. No, Dios solamente va a salvar a aquel que se reconoce pecador. Esto es palabras de vida del gran maestro. Hay muchas citas así en el Espíritu de Profecía, en la Biblia también. Dios no vino a buscar justo, Dios vino a buscar pecadores, pecadores arrepentidos. Una cosa es un pecador que es arrepentido y una cosa es un pecador que no reconoce que es pecador. Aquí estamos hablando de pecadores que reconocen su condición, no pecadores que se niegan a aceptar su condición. Esos son los dos términos, porque todo, no hay uno justo, no hay ninguno, todo ha pecado. Eso dice en Romanos, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gracia de Dios. No hay justo ni uno, no hay uno. O sea, Dios no declara justo, pero justo no somos. Dios no declara justo cuando nosotros no aceptamos su manto de justicia, pero no hay justo ninguno, porque todos han pecado y todos, no hay uno. Eh, eh, David dice en el Salmo 51, porque en pecado me concibió mi madre. Y ahí no está hablando de un acto pecaminoso, no fue que la madre de David cometió un acto pecaminoso, no, es que ella por naturaleza era pecadora. Es una persona que por naturaleza es pecador, va a concebir una criatura que es pecador. El único ser humano que nació en este mundo que no era pecador fue Jesús, porque él nació del Espíritu Santo. Él no nació. María fue un vientre de alquiler, vamos a decirlo en palabras aquí. Eh, pero es el único ser humano, todo el que ha nacido, porque por el pecado entró por un hombre, por Adán. Y por eso todos somos pecadores, pero Cristo nos da la opción de ser pecadores arrepentidos y justificados. Esa es la diferencia. Cuanto más, esta era la cita, yo la encontré esta semana, la tenía en un compendio, en un lugar con otra cita, la encontré, dice, y aquí está. Bueno, yo la encontré la semana pasada y aquí está. Cuando más nos acerquemos a Cristo, más conscientes nos volveremos de nuestra pecaminosidad de indignidad. Hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Debemos contemplar a Cristo, ignorar su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse a sí mismos. Ese es el problema del orgullo, que saca a Dios del el orgullo. No, Dios no está en el orgullo, lo saca, porque en el lugar de Dios se pone el ser humano. Y aquí hay otra cita, déjenme ver si la encuentro. Yo la tengo agrupadas, que hablan de ese tema. Y dice aquí,
Yo tengo muchísimas de esas citas, o sea, de esa índole la tengo agrupada y no recuerdo por dónde. Em, Dice aquí, wow, esto es bien largo. Son muchos temas que yo tengo aquí agrupados, pero hay una cita. Yo lo que hago es que los libros electrónicos lo copy-paste y hago una página y ahí pongo todas las citas que tienen que ver con un tema, todas las que encuentro, porque hay muchas más. Em, y esto aquí es kilométrico. Y dice, no puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el carácter de Él, pero cuando no veamos nuestra propia deformidad moral, es un indicio o prueba inequivocada que no hemos vislumbrado la belleza y la excelencia de Cristo. Y mientras más cosas indignas veamos en nosotros, eso quiere decir que más cerca está usted de Dios, porque eso es lo que sucede. Usted se está comparando con Dios, no se está comparando con el otro. Eso es lo que sucede. Aquí dice, ¿qué piensa Dios de los soberbios? No le gusta. El apóstol Pablo nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No pueden ser más claro cuándo fue la última vez que experimentaste la gracia de Dios en tu vida. En verdad deberías experimentar esta gracia a diario. También deberíamos mostrar gracia o misericordia a los demás. Dedica algún tiempo a la oración. Cuando usted recibe la gracia y la misericordia de Dios, la compasión de Dios, entonces usted es capaz de dársela a los demás. De otra manera, no. Eh, Dedica algún tiempo a la oración ahora mismo, pidiendo a Dios que te humille bajo la mano poderosa y sea exaltado en su debido tiempo. Dice Jeremías, creo que en Lamentaciones, bienaventurado el hombre que pone su cara contra el polvo. Eh, yo estaba buscando ese versículo esta semana, bienaventurado el hombre que pone su cara en el polvo y resiste y recibe la afrenta porque así Dios lo ha querido, una cosa así. El que lee eso dice, wow, es demasiado. Pero conocerse a sí mismo de es una manera de reconocer el poder de Dios en nuestra vida porque uno reconoce sus debilidades, sus defectos y sus fortalezas y es una manera también de no verse reflejado en los demás. Cuando una persona sabe quién es, ya no se refleja tanto en los demás porque sabe cuáles son sus debilidades, no la tiene que ver en los demás, ya la ve en sí mismo. Una persona ve la cosa en los demás porque no sabe que la tienen. Si sabe que la tienen, pues sí la puedes reconocer en otro, pero los defectos no lo va a ver con tanto desprecio en los demás, porque ya lo tiene, ya sabe, ya lo aceptó en sí mismo. Y aquí dice, en martes, Moisés, un siervo humilde. Sé que Moisés se crió en la corte de rey, bueno, fue en la casa de su madre hasta los 12 años, pero él creía que él era el príncipe eh, de, del imperio más grande de ese tiempo, Egipto, y vivió en la opulencia, en los placeres, en la comunidad. Él fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, el todopoderoso en palabra y hecho, una vida de poder, de riqueza y Moisés eligió una vida muy diferente, o sea, eh, cuando nosotros vemos a José, y no estoy disminuyendo el valor de José, ni estoy comparando, simplemente estoy comparando conductas, es más, como que es más halagador ser el muchacho que era un esclavo, que era un preso, y después fue gobernador de Egipto.
Moisés era un príncipe de Egipto y cambió y volvió y comenzó a ser un fugitivo, vamos a decir, y un ser humano que solamente a la vista de Dios pues fue grande y a la vista del pueblo, pero o sea, cambió una vida muy diferente, o sea, de una vida a estar en un palacio con todos los honores y placeres a vagar por el desierto toda la vida. Eh, o sea que el cambio de él fue muy grande. Acerca de que Moisés eligió un rumbo diferente y se humilló. Hebreos 24:26, esto es por la fe. Por la fe, Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:24 al 26. Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado y que consideró que en virtud el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque miraba el galardón. O sea, Moisés tenía una fe que él miraba en más allá. La humildad posterior de Moisés es notable en vista de cuán poderoso era su distinguido origen. Hay personas que no tienen nada de eso y creen que son la última Coca-Cola del mundo porque tienen 2 pesos o porque tienen cualquier puestecito, pero Moisés no, Moisés tenía, era halagueño su futuro. Sin embargo, por un acto de pecaminoso impulsivo, perdió la confianza en sí mismo y su autosuficiencia. Con las montañas como paredes de su auto y su orgullo puesto a un lado durante 40 años, él fue enseñado, o sea, la escuela de Moisés fue el desierto. Fue instruido por parte de Dios acerca de lo que se necesitaba saber para guiar una nación fuera de la esclavitud y rumbo a la iglesia, a la tierra prometida. El poder y la riqueza de lo que podían haber sido en la tierra de Egipto perdieron su brillo. Y cuando Moisés consideró la eternidad, Dios lo había llamado y Moisés lo siguió. Tal vez lo más significativo en relación con este tema es que Moisés era un hombre muy manso y humilde en la tierra. Moisés, uno de los grandes patriarcas, conocido por 2 cosas, por su humildad y su eh, mansedumbre. Piensa cuán diferente había sido su vida y su liderazgo si el orgullo hubiera penetrado cada uno de los acontecimientos de su vida. Piense que el líder no se hace, el líder es un carácter. Uno puede aprender, eh, hay clases de liderazgo, hay seminarios de liderazgo, y eso es muy bueno, pero el líder es como Moisés, el líder se aprende en el desierto. Un líder espiritual aprende en el desierto. Moisés aprendió a ser líder en el desierto. Su carácter fue, eh, fue su carácter el que fue cambiado. David fue líder, aprendió a ser líder en el desierto. Juan el Bautista aprendió a ser líder en el desierto. Eh, la gran mayoría de los líderes fueron capacitados en el desierto y a veces no era un desierto físico, pero eran en momentos, en situaciones en que la persona estaba como en un desierto donde aprendieron a tener total dependencia de Dios. Eso fue así. Eh, es el verdadero liderazgo, no el que andan por ahí, que aprenden a hacer cosas extrañas. Es el liderazgo ciego. Es Dios el que capacita a su gente, cambiando su carácter, modificando su carácter, porque el verdadero líder es un carácter. Eh,
Y Moisés fue manso y humilde, necesitaba esas dos cualidades entre muchas. Necesitamos, o sea, Moisés eh, hizo grandes milagros, la salsa al diente, la plaga de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la provisión celestial del maná, la comunicación directa con Dios, la recepción de los 10 mandamientos, escuchar la palabra de Dios y finalmente golpeó la roca. La verdad es que no podemos ser humildes por nosotros mismos. Necesitamos tanto a Jesús porque el pecado forma parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza. Escucha o lee el himno, prefiero a mi Cristo. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Él prefirió a Cristo antes de, y él ya lo tenía. Él prefirió a Cristo antes que el vano europeo. La mayor ofensa es la parte del miércoles. Y esto es bien interesante. Imagina que eres uno de los discípulos. Viaja con Jesús, come con Jesús, duerme cerca de él, aprende mientras él transforma innumerables vidas, ve todos los milagros. eh, la gente clama por él y te das cuenta que es un privilegio, significa haber sido elegida para integrar el grupo. De los 12, o sea, Dios elige a los 12, a los 11, uno se le agregó. Y entonces se siente que es un privilegio y eso comienza a ser un motivo de orgullo, a sentirse superior, a preguntarse quién es el mayor. En Lucas 22, 24 al 27, Lucas 22, Lucas 22, 24 al 27. Dice, y hubo entre ellos una discusión acerca de quién era el mayor. Entonces Jesús le dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero vosotros no sois así ante el mayor entre nosotros, sea el más joven y el que dirija como el que sirva, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que siente a la mesa, sin embargo, soy yo soy vosotros, sin embargo, soy entre vosotros como el que sirve. O sea, Jesús le dijo en esta ocasión, ellos estaban diciendo quién era el mayor y Jesús le dijo, el que sirve entre vosotros, él es el mayor. Pero mira, imagínense esto por un momento, el espectáculo. Jesús era Dios, Dios encarnado, había dejado su trono de rey del universo y viene al mundo. Y estos discípulos estaban peleando por un puestecito en la tierra cuando Jesús había dejado todo. Ese es, esa es, esa es la gran diferencia. Jesús deja todo para ser humilde y esta gente que se pelea por un puestecito. Eso era así. En lugar de estar felices y agradecidos por su llamado y aceptar lo que le tocó, se había apoderado en su corazón y cada uno se creía que era superior a los demás. Es fácil permitir que estos pensamientos dominen la mente y es fácil decir de ellos, pero ¿y de nosotros qué? Póngase ahí en ese lugar.
o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la autosuficiencia. De todos los pecados es el más desesperante, el más incurable, y no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque el orgulloso no acepta su condición. Puede hacer un teatro, eh, eso no lo digo yo, eso lo dicen muchos, que mire, a Salón, el hijo de David, cuando quería el reino de David, él iba a la puerta de la ciudad, y no es malo estar a la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad se sentaban los jueces, y él iba a la puerta de la ciudad y se hacía pasar como que era humilde, y todo el mundo decía, ay, mira, si él es el príncipe, y mira cómo viene a escucharnos hablar. Y vuelvo y digo, no era el problema, no era escuchar lo que él iba a escuchar al pueblo, el problema era que él lo estaba haciendo con la intención de quitarle el reino a su padre, y casi lo logra. Ese era el problema, que muchas veces las intenciones se disfrazan. Aquí dice, muchas veces la persona que es orgullosa pretende ser humilde. Eso es, el que es humilde no sabe que es humilde, el que orgulloso no sabe que es orgulloso, el que es humilde no sabe que es orgulloso porque se ve a sí mismo. Esa es la cosa. Y no pretende ser como es como es y acabó sin pretensiones, nada que ocultar. Decidimos que no se va y entonces la gente no le gusta ese tipo de gente porque la persona que es humilde le da lo mismo decir, mira, me equivoqué, fallé, mira, yo tengo tal y tal comportamiento, entonces esa persona no, a la gente por lo general le gusta el que dice, yo nunca fallo, yo soy, mira, es inteligente, mira, yo soy esto, mira. Y quizás ese que no anda diciendo toda esa cosa y que quizás tenga más capacidad que la otra persona, pero se queda calladito. Muchas veces la persona que tiene mucho de verdad, mucha osa, no la demuestra porque no tiene la necesidad. El que es carente, el que tiene necesidad de estar mostrando todo lo que es, todo lo que tiene y todo así con eso. O sea, vuelvo y digo, no es malo uno darse a conocer, pero así tan exagerado, eso es. Muestra, dime lo que presumes y te voy a decir lo que careces, dicen por ahí. Necesitamos, esto es una necesidad, evaluarnos, detenernos, evaluarnos, pedir a Dios que abra nuestros ojos para que podamos percibir la verdadera condición, porque si no, no se percibe. Ya que el orgullo puede ser el principal factor de que nos impide tener una relación estrecha con Dios y el que nos impide reconocer que nos conozcamos y reconozcamos quiénes somos. Si reconocemos que solo Dios puede eliminar el orgullo y el egoísmo de tu vida, haz una pausa y eleva la plegaria. Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo para ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejanza de Cristo. Mordéame, fórmame, lévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor puede influir acerca de mi alma. Esto es una oración muy hermosa y se necesita porque, mire, ore esa oración pidiendo humildad y lo que va a venir es fuego. Lo que va a venir es fuego. Pida paciencia, lo que va a venir es fuego. No es que usted se va a volver así, en lo que van a venir es fuego. De eso sabemos. Fija tus ojos en Cristo. Lee nuevamente Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirva? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, yo soy entre vosotros como el que sirve. O sea, Jesús vino desde el cielo, Rey del universo, y vino a servir. Y esta gente lo que estaba pensando es en quién ser el mayor.
Y a veces esa superioridad se quiere conseguir a través del servicio. Eso también pasa. Que ya no es el servicio en sí, sino la superioridad que se consigue a través del servicio. Que se puede, o sea, se puede tornar y ya no es ningún servicio, es un servicio para uno mismo. Aquí dice, fija tus ojos en Cristo, ese es el título, dice, el marcado contraste con el deseo de superioridad de sus discípulos y su creencia de que eran mejores que los demás. Y vemos Jesús, el máximo ejemplo de humildad, y dijo, yo soy entre ustedes el que sirve. Aquellos querían ser el más grande y Jesús, que era grande en verdad, lo que estaba sirviendo. Es que cuando una persona es consciente ya de quién es, no necesita presumir lo que no es. No necesita buscar cosas exteriores para sentir que es. Simplemente es. No necesita todas estas ramas, todas esas exterioridades para mostrar quién es. Es. Jesús satisfacía cada día las necesidades de quienes lo rodeaban porque estaba lleno de compasión y veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Él sabía que la humanidad lo necesitaba más que ninguna otra cosa. Aunque pocos se daban cuenta de ello, Jesús renunció al cielo para morir por la humanidad, por la esperanza de que comprendiéramos su acto de gracia y comprendiéramos su invitación a relacionarnos con él. Filipenses 2:3 al 8. Dice, nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien, porque sí se puede hacer. Eso lo leímos el trimestre pasado. Sí se puede hacer las cosas buenas se pueden hacer buenas, se pueden hacer por rivalidad, por vanagloria. Antes bien, con humildad consideraos los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también a los de lo suyo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a la igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó su condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente de muerte y muerte de cruz. O sea que las cosas que también sí se pueden hacer por o sea, por los motivos que no son correctos. Jesús lo hizo todo, lo soportó todo. Cuando nos detenemos a reflexionar acerca de ello, percibimos inevitablemente nuestra impureza y nuestra extrema necesidad de Él. Es la manera de percibir nuestra necesidad de Él. Cuando se obtiene lo que se obtiene, uno no anda vociferando lo que es, porque sabe, o sea, sabe que alguien más lo logró por Él. eh, y da gracia a Dios, se siente de verdad, se siente pequeño ante Dios. Cuando lo contemplamos, todo lo demás, especialmente nosotros mismos y nuestra propia grandeza y nuestra presunta grandeza, porque no es grandeza, palidece hasta volverse completamente insignificante. ¿Quién es Jesús que hizo? Y cuando ama su creación, se convierte en la portada y en el centro de todo. El orgullo seguramente desaparecerá cuando lo contemplemos a Él. Ese es el antídoto, contempla a Jesús, contempla a Jesús. Jesús, cuán hermoso y poderoso es su nombre. Él es la personificación de la humildad. Cuando nuestros corazones se abren de par en par para aprender acerca de Él, cuando entendemos lo que se ha hecho por nosotros y cuando permitimos que sus palabras de vida penetren en nuestra mente, nos damos cuenta de cuán orgullosos y miserables somos.
Es una imagen que de verdad a veces es muy desesperante, puede tornarse muy desesperante, puede tornarse muy desanimadora, pero el asunto es verte a ti y ver quién te puede salvar. Ese es el secreto, verte a ti y verlo eh, como una manera de que primero hay que saber quiénes somos para luego buscar ayuda, luego para, o sea, para recuperar eso. Quienes vivieron con él y aprendieron con él, lucharon contra el orgullo. No podemos engañarnos. Pensamos que somos diferentes. Solo podemos creer en nuestra relación con Jesús cuando somos humildes. Solo podemos crecer, ¿sí? Tal cual. Dedica tiempo ahora mismo a tu relación con Dios. Toma tu Biblia, un bolígrafo y un papel y busca un lugar tranquilo, quizá al aire libre. Invita a Dios a que enternezca su corazón y hable a tu mente. Escribe el Salmo 138 palabra por palabra. Mientras lo haces, ¿qué palabras llaman especial tu atención? Eso es hacer esto se llama hacer un examen de conciencia y pedirle a Dios que nos dé más discernimiento, que nos haga más sensible a Él y lo que va a venir es fuego, que nos muestre más de lo que está mal, que nos dé más discernimiento de lo que está del bien y el mal. Y usted va a comenzar a ver muchas cosas que antes ni siquiera sabía que existían. Eh, la gente de la Biblia comenzaron a decir cosas miserables de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Ay de mí. Antes todo estaba ahí, pero ahora ellos lo podían ver, porque estaban en la presencia de Dios. Eso es lo que pasa. Mientras más nos acerquemos a Jesús, está la otra fase, y más claramente discernamos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Palabra de vida del Gran Maestro 124. Cuando usted se ensalza a sí mismo es porque se está comparando con otro ser humano como el publicano que decía que era mejor que el otro porque no hacía y porque hacía esto y porque hacía lo otro. Eh, Cuando usted se compara con Jesús de una mente clara, desde una perspectiva, deja de estar mirando a los demás y se mira a sí mismo y se ve que usted mismo es bien pecador. Antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero. Hay obreros que no fueron elegidos por Dios. Hay obreros que ya Dios lo desechó, aunque estén ahí, Dios ya lo desechó. El discípulo que más se asemeja, ajá, el cielo elige al obrero que como Juan el Bautista asume su lugar humilde delante de Dios. Fíjense que Jesús dijo que no había hombre más grande de los hijos de nacido de una mujer, no había nadie más grande que Juan el Bautista, ni siquiera David, ni siquiera quién uno podía pensar, esos grandes líderes que hubieron en la mundo. Nadie fue más grande que Juan el Bautista, porque él supo asumir su lugar, él supo asumir el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Y eh, su, cuando terminó su carrera, él simplemente dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Esas son las palabras. Otro de lo que yo considero que es grande es Jonathan. Hay personas que son segundos en un lugar porque eso le tocó, pero Jonathan, él era el heredero y él pudo muy bien como hizo su padre.
luchar contra Dios, pero él no, él defendía a David sabiendo que David eh, le iba a quitar, se podría decir humanamente como piensan algunos humanos, le iba a quitar su lugar. Que no era que David le iba a quitar su lugar, fue que Dios puso a David, no a Saúl. Saúl fue la elección del pueblo, David fue la elección de Dios. Y Jonatán reconoció eso y le dijo, cuando tú seas rey, yo voy a ser el segundo después de ti. Y le cuidó su vida sabiendo, hasta su padre le dijo, hijo de tu, y le dijo una palabrota, hijo de tu mala madre. Tú no sabes que mientras él esté vivo, tú no vas a tener vida. Y, o sea, tu rey no va a estar en pie, pero no. Para mí, Jonatán es otro Juan el Bautista. Y no se le da eso, pero para mí lo es. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la obra de Dios. Los seres celestiales pueden cooperar, o sea, es un niño, no es un niño en madurez, sino que es un niño en posibilidad, decía yo. No es un niño en madurez, sino que es un niño tierno, un niño que es inocente. Los niños son inocentes, aunque allá está la maldad en ellos, pero son inocentes. A veces como que se les sale. Eh, los seres celestiales pueden cooperar con aquel que trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios, fíjense que nosotros no somos necesarios para el plan de Dios. Dios, a pesar de no necesitarnos, no elige eso. En eso consiste en el amor. No que Él no necesite, sino que Él nos elige. Y eso debe ser motivo de humildad, no de orgullo. Y se O sea, y se consideran indispensables para el éxito necesario del plan de Dios, nadie lo es. Dios lo desecha, aunque estén ahí. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni su riqueza, ni por la grandeza intelectual, sino por su unidad con Cristo, el deseado de toda la gente, página 403, 404. Nosotros tendemos a ver, fíjense que la grandeza intelectual no es que está diciendo aquí que la grandeza intelectual sea algo malo, sino que Dios lo que ve es la humildad del corazón. Cuando se habla de niño aquí es su humildad, es la humildad del corazón. No que la grandeza intelectual sea bueno, sino que si tú te estás jactando de su grandeza, que si tú te jactas de algo que Dios te dio, eso es orgullo. En palabras y simples, Dios no es como los hombres que nos acepta por la posición social. El humano es así. El humano pues hace asesión de personas. Mira, si viene fulanito, fulanito, sí, fulanito sí, porque es fulanito de tal. Sin embargo, cuando viene este que es humilde, pues, ese no. Humilde me refiero a que no tiene cosas externas que se vean. A la gente le gusta a la gente le gusta lo orgulloso, le gusta porque el orgulloso muestra sus plumajes como el pavo real y la gente le gusta eso. Creen, lo confunde con seguridad y realmente eso es seguridad. A la gente le gusta, mira, porque logró tal cosa. Y eso está bien. O sea, lograr las cosas no es malo. La gente que logra cosas lo hace con esfuerzo y con trabajo. El asunto es que la persona tenga un trato diferente por esas cosas. No debería tener. Dios no hizo así. Dios se humanó. Él era el Hijo de Dios.
Él era Dios y se humano y se hizo y- y le lavó los pies a los discípulos. Ahora la gente en la iglesia lava los pies, pero ya la gente tiene los pies limpios. En ese tiempo eran los pies sucios realmente. Y ese trabajo lo hacían los siervos. Ahora no, ahora uno se pone a lavar los pies y hasta lo alaban por eso. Ah, mira qué humilde, mira, pero en ese tiempo no, en ese tiempo era una humillación y Dios, el Rey del universo, lo hizo y sirvió a los discípulos. Y entonces nosotros pues, no, porque es fulano de tal, no, porque, no, porque hizo esto y hizo lo otro. Sí, fíjense que si Jesús viniera en este tiempo a la tierra, fuera tan rechazado como antes, porque Jesús era un simple rabí eh, que no tenía nada. Tenía la misma ropa, era una ropa buena de una sola costura, pero era su misma ropa, andaba por ahí. um, no, no fue a la escuela de los rabinos, no es que ir a la escuela de los rabinos fuera algo malo. Nicodemo fue a la escuela de los rabinos y Pablo también y fue un gran ser humano, o sea, fueron valiosos. José de Arimateo fueron valiosos, pero Jesús nada de eso. Pero sin embargo, Jesús tenía algo que dar. Él aprendió, tenía algo que dar. Eso era lo importante. Bueno, yo me despido pidiéndole a Dios que cada día nos haga más humildes y sabiendo que eso es una oración peligrosa si uno la hace de corazón, porque el proceso de ser humildad es la humillación. Te quieres ser humilde, te vas a sentir humillado. Eso es así. Eh, Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos redarguye, eh, nos, nos redarguye de pecado, abre nuestras vistas espirituales para que podamos ver aquellas áreas en que hemos fallado, Señor. Sabemos que somos orgullosos, sabemos que el orgullo está regado en nuestro corazón, el egoísmo, nuestro corazón es orgulloso y egoísta por naturaleza, Señor, por eso necesitamos de ti, aquel que es la humildad personificada, Señor, para que tú nos ayude en el proceso, eh, que quizás no es muy doloroso, es un proceso doloroso, pero tú nos asistes en el mismo. eh, y nos ayuda a crecer cada día en esa relación, a verte más a ti y quizás vernos más a nosotros. Ayúdanos, Señor, a tratar a los demás como hijos tuyos sin importar su posición, sin importar lo que tenga o lo que son, simplemente a verlo como hijos tuyos, como hijos e hijas tuyas. Señor, danos una buena semana, perdona nuestros pecados, ayuda a satisfacer las necesidades de, tú sabes, de cuáles, de los que nos ven. Y Señor, cuando no el tiempo no sea más, danos un sitio a tu lado. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.